capítulo 11, versículos 1 al 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Hablemos sobre la fe. En esta hora, el tema es una aventura de fe. Creo que es un tema muy bueno, específico además para el alimento espiritual de nuestra vida cristiana. Según el mundo, la fe, o algunos, suponen que la fe es la creencia en algo sin evidencia. Algo así como creer en algo cuando la lógica, la razón y la evidencia dicen lo contrario. Por eso ponen la fe y la ciencia como contradictorias, como si fuesen excluyentes la una de la otra o existiese cierto tipo de dicotomía entre ambas. Porque según ellos, la ciencia observa y razona, en tanto que la fe asume y da por sentado. Se dice que la ciencia es objetiva, mientras que la fe es subjetiva. En la iglesia hay otros conceptos de la fe. Algunos creen que la fe mueve la mano de Dios. Si ellos suponen de alguna manera algo así como, si creo lo suficiente, Dios tendrá que hacerlo. De esta manera se observa la fe como el determinante del futuro y el camino para obtener mis deseos. Surgen las inquietudes como cierto tipo de dilemas al interior del pensamiento cristiano acerca de qué es fe o cómo actúa la fe. Si es fe no tomarme la medicina, o si al contrario la fe es invocar el nombre del Señor a la hora de tomarme la pasta y creer que Dios va a obrar a través de ella. O por ejemplo, ir al médico o no ir. O en el caso actual, con este tema del coronavirus, muchos llegan a suponer muchas cosas respecto a la fe y a decir si un cristiano puede realmente llegar a enfermar de COVID-19 o incluso morir, y si eso es fe o es falta de fe en la vida del cristiano. Bueno, eso son muchas teorías que por supuesto todas son erróneas o contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Nosotros, para entender cualquier tema que construya nuestro carácter, debemos someterlo sin lugar a dudas al juicio cabal, equitativo, justo y real de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios nuestra autoridad superior, quien determina qué es lo que realmente nosotros debemos creer y aceptar como verdad de parte del Señor. En estos versículos que acabamos de leer, y vamos a centrarnos en la primera parte de ello porque no tendríamos tiempo para desarrollarlos todos. Solamente los leí hasta el versículo 6 para darle algo de contexto a lo que quiero enseñar esta noche. Pero entre los versículos 1 al 3 tenemos la descripción de la fe, que es lo que vamos a observar hoy. Y entre los versículos 4 al 6 tenemos la meta de la fe. Si alguien quiere saber qué es fe, debe ir a Hebreos capítulo 11 y leer entre los versículos 1 al 3. Y si alguien quiere saber a dónde lleva la fe o qué quiere o qué busca lograr la fe, pues debe leer los versículos 4, 5 y 6 que siguen en el mismo capítulo 11. Hablemos de la descripción de la fe. En el verso 1 se nos muestran dos frases paralelas de una manera poética, un tipo de poesía típico del pueblo hebreo. Para definir, esta poesía es escrita aquí para definir la fe. Es una poesía paralela, de dos frases paralelas. Por ejemplo, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Aquí hay dos paralelismos claros. Por un lado está la palabra certeza y la palabra convicción de una forma paralela, y por el otro lado dice el cuerpo de las oraciones, de lo que se espera, la primera oración, y de lo que no se ve. Todas dos apuntan hacia lo mismo, algo que no tenemos ahora, algo que no está en nuestras manos, pero que creemos sin duda llegará. Así que aquí se nos define la fe como la realidad espiritual basada en cosas objetivas. Por lo tanto, empezamos a ir destruyendo el argumento de que fe y ciencia no pueden estar unidas. Por supuesto que sí, aquí la palabra de Dios nos enseña que la fe está basada en realidades objetivas, en realidades específicas que pueden verse y que pueden medirse claramente. La primera palabra entonces que aparece aquí es la palabra certeza. La palabra certeza literalmente significa sustancia, o sea, algo que existe, algo que es real. Hebreos capítulo 1, verso 3 usa esta misma palabra de la siguiente manera. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahí está el mismo vocablo griego que aparece en Hebreos 11:1 para referir la palabra certeza. La fe, esta palabra nos enseña que la fe considera las promesas divinas futuras como algo real, como una sustancia real, algo que puede ser medible, algo que puede ser observable, algo que puede pasar por el método científico sin ningún problema y sin ninguna dilación. El creyente oye las promesas de Dios sobre la herencia que tendremos y las visualiza, casi que las puede tocar. Es decir, nosotros estamos en una realidad espiritual que no niega la realidad física en la que nos movemos. Claro que en el mundo tenemos dolores y problemas. De hecho, la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, como una seguridad de algo que necesariamente tendremos que vivir. Pero dice el apóstol Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está hablando en fe, en lo que él vivirá, de acuerdo a lo que ha creído de la palabra de Dios. Así que la fe considera las promesas divinas y las cree, las acepta, casi las puede palpar. Nosotros cuando hablamos de promesas futuras nos referimos a estas cosas que tenemos claras. Por ejemplo, hoy en día estamos en un cuerpo voluble, un cuerpo que cambia, un cuerpo sujeto a pasiones, un cuerpo tentado, debilitado, vulnerable delante del pecado, un cuerpo que no puede mantenerse un solo día sin ofender la soberana santidad y la eterna santidad de nuestro Dios. Pero tenemos una promesa y es que seremos glorificados. Hoy no lo somos, no tenemos glorificación en nuestra vida, pero estamos seguros de que esa promesa se cumplirá. Pase lo que pase, seremos transformados en gloria. Y dice la Biblia que esto corruptible se vestirá de incorrupción, que lo mortal se vestirá de inmortalidad. Traspasaremos los cielos y los cielos de los cielos. Le veremos a él tal y como él es y estaremos por toda la eternidad delante de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy estamos viviendo en una tierra desconocida, en una tierra que no es la nuestra, pero mañana estaremos pisando la nueva Jerusalén y de allí no nos moveremos nunca. Ahí estaremos por toda la eternidad. Hoy estamos viendo a Dios a través del lente de la palabra. Hoy estamos sintiendo un toque efímero de su presencia a través del Espíritu Santo, la cual nos emociona, nos anima, nos hace hablar en nuevas lenguas. Pero mañana le veremos tal y como él es, le veremos en su esencia, en su majestad, en esa transfiguración de gloria en la que Jesús se dejó ver. Mañana lo veremos por toda la eternidad. Eso es una realidad, lo creemos y tenemos esa certeza de que realmente sucederá en nuestra vida. La siguiente palabra que aparece aquí es la palabra convicción. La palabra convicción literalmente significa prueba y aplica como un término legal para definir lo que es una evidencia dentro de un juicio acusatorio. Por ejemplo, si están en una corte, tienen al acusado allí y de pronto lo están acusando porque hizo algún robo,
y nadie puede testificar que efectivamente lo vio haciendo el robo, ¿cómo descubrir que esa persona fue? Bueno, van a la casa, hacen una inspección minuciosa y de pronto entre las cosas que encuentran hay un cabello, un pelo. Y ese cabello que toman lo traen aquí, le dan una muestra de ADN y efectivamente pertenece a la persona que está diciendo que no entró a esa casa jamás. Por lo tanto, ese cabello se comporta o se vuelve una evidencia inequívoca, una prueba dentro del juicio para acusar indeleblemente a aquel hombre de que efectivamente es el ladrón. Eso quiere decir esta palabra convicción en este contexto, que la fe observa evidencias reales de cosas que los ojos físicos no pueden ver. Algunos dicen que la fe es ciega. Al contrario, la fe ve mejor que los ojos naturales, porque la fe prueba las cosas invisibles de Dios. La fe no es irracional, la fe razona a través de lo que ve. El Salmo capítulo 19, verso 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como alguien, en el momento en que alguien se levante y diga que Dios no es real y que no hizo la tierra, tenemos una evidencia clara a través de la fe y es la revelación natural de Dios manifestada en todo lo creado que conforma el universo. El versículo 3 dice, y más adelante lo miraremos, pero dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra entendemos allí, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Esa palabra entendemos viene de la palabra mente y se refiere al cerebro. No es tonto quien tiene fe, no es un bruto el que tiene fe, no es un ignorante el que tiene fe. Al contrario, quien tiene fe la tiene porque desarrolla procesos mentales que le aseguran que todo lo que ve tiene un autor material y un autor mental que es todopoderoso, absoluto y glorioso, cuyo nombre es Jesucristo de Nazaret. La fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve y de lo que se espera, es decir, de cosas por venir, lo futuro, lo cual hace alusión a la perseverancia del cristiano. El cristiano no cree para el momento, el cristiano cree para la vida entera. Nosotros no estamos aquí por el momento, nosotros estamos aquí porque Cristo nos llamó, nos perdonó, nos lavó con su sangre y nos puso aquí para esperarlo. La iglesia no fracasa, la iglesia no pierde, la iglesia no es derrotada, la iglesia está asegurada en victoria, la iglesia está firme en el ancla y en la roca que es Cristo. Esa es la fe que tenemos. No predicamos un evangelio que dure un cierto tiempo y luego pierde efectividad en el corazón del hombre. No predicamos un evangelio que no tenga la capacidad o el poder absoluto para mantenerlo con vida espiritual hasta el levantamiento de la iglesia. Predicamos un evangelio que nos asegura que mis ovejas están en mis manos, dice el Señor, y nadie las arrebata de allí. Predicamos un evangelio, como dice Judas, poderoso es Dios para guardarnos sin caída y preservarnos hasta el día de Jesucristo. Ese es el evangelio que creemos. De hecho, la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. También dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es la fe que nos motiva, esa es la fe que nos mantiene con vida, esa es la fe que nos alienta, esa es la fe que nos alimenta, esa es la fe que nos conforta, esa es la fe que nos fortalece, esa es la fe que nos renueva, esa es la fe que inyecta en nuestra vida espiritual para mantenernos en comunión real y cercana con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Toda vida cristiana se vive por fe. Toda vida cristiana se vive por fe. Romanos capítulo 1, verso 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vivirá en el Señor, vivirá en esa esfera de la salvación, vivirá en lo sobrenatural de Dios. Sin fe no se puede vivir en esa esfera de nuestro Señor Jesús. Nadie recibe en esta vida lo prometido, todo lo cual pertenece a la vida futura. Hebreos 11:39 dice lo siguiente: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. En otras palabras, mientras estés en esta vida, no dejarás de pecar. No tendrás cuerpo glorioso. Mientras estés en esta vida, no verás a Dios como Él es. Mientras estés en esta vida, no estarás sin enfermarte, sin sufrir dolencia, sin padecer necesidad. No estarás sin ser vulnerable. Todo lo que nosotros creemos, no lo creemos para esta vida, lo creemos para la vida que sigue después de esta. Porque la Biblia dice que después de la muerte empieza la verdadera vida, la vida de gloria para el cristiano que muere creyendo en Jesucristo de Nazaret. Ahora pasemos al versículo 2. El verso 2 nos dice que esa perseverancia por fe produce obediencia. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y en este sentido, Dios mismo testifica de nosotros. ¿Usted sabe qué es que Dios testifique de usted? Hermano, nosotros a veces nos quejamos por los problemas y las dificultades. ¿Y por qué me viene esto? ¿Y por qué me sucede esto a mí? ¿Y por qué tengo que padecer esta enfermedad? Bueno, yo te quiero decir algo. ¿Recuerdas el caso de Job? Job estaba tranquilo. Él no tenía ningún problema, no tenía ningún mal pensamiento. Todos sus activos económicos estaban en regla. Su situación de vida era la mejor. La vida de él estaba como blindada por la bendición de Dios. Y de pronto llega el enemigo, el diablo, a reunirse allí con Dios. Y Dios puso en bandeja de plata, si me permiten decirlo así, la vida de Job. ¿Tú no has considerado mi siervo Job? El diablo no habló de Job, fue Dios el que habló de Job. ¿No lo has visto? ¿No has observado su proceder? Y el diablo le dice, claro, lo tienes cercado, te sirve de balde. Y el Señor dice, yo sé quién es él, yo estoy confiado en él, yo tengo la plena seguridad de que Job me sirve y me obedece porque cree en mí, así que tócalo, ve y haz con él lo que quieras, solo que no le quites la vida. Pero quítale lo que tiene. Y llegó un momento donde le dijo, quítale también la salud. Y el diablo fue e hizo con Job todo lo que quiso, pero nada de eso hizo que Job desistiera de creer, de obedecer y de adorar al Dios en el cual él había creído. ¿Sabe por qué? Porque la fe es perseverancia, la fe es obediencia, la fe es fidelidad. Y Dios mismo al final tuvo que decir, si ves, yo tenía la razón. Ese hijo mío es un hijo que me ama. Cuando tú estés en pruebas, cuando tú estés en dificultades, solo espera, solo confía, solo sigue creyendo, sigue siendo fiel, porque al final la victoria será tuya y Dios mismo tendrá que decir delante de todos tus enemigos, wow, yo sabía que él lo creía, yo sabía que él esperaría en mí, yo sabía que él obtendría la victoria por su perseverancia y su obediencia. Eso es la fe en el cristiano. El capítulo 11, todo el capítulo 11 habla de hombres y mujeres de fe. Ahora, permítame en este punto hacer 5 observaciones sobre las personas descritas en este capítulo 11 de Hebreos. En primer lugar, la realidad de estas personas es de que nadie en esta lista recibió lo prometido en vida. Nadie en esta lista recibió lo prometido en esta vida. Mire lo que dice Hebreos 11, verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, pero creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sabe por qué no lo recibieron? Porque no era el fin, porque no estaban en el lugar indicado, porque no era el momento para ellos. Por eso también, como leímos en el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. La fe no te da algo ahora inmediatamente, te preserva. La lista de los héroes de la fe está llena de personas perseguidas que recibieron azotes y la mayoría de ellos terminaron siendo mártires. Versículos 35 al 38 dicen así: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener
mejor resurrección. Experimentaron vituperios y azotes. Además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles y de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Oh, pero mire lo que dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ellos eran los hombres de fe, ellos eran los héroes de la fe. Hoy hemos vuelto a la fe como una mercadería y solamente decimos, decláralo y vendrá, recíbelo, confiésalo, pídalo. No, no, no. La fe muchas veces te pondrá a prueba. Vas a sufrir en esta vida, vas a llorar, vas a padecer. Tal vez no seas el más rico de tu vereda, ni el más rico de tu pueblo, ni de tu municipio o de tu ciudad. Tal vez seas el más vituperado, el más menospreciado. Pero no importa. Tú solo cree, tú solo confía, tú solo sigue esperando que si mueres en esa situación de desgracia, mañana hay gloria para tu vida. Mañana hay gloria para tu despertar. Despertarás en el reino de los cielos para estar con Cristo por toda la eternidad. Permítame decirte en esta hora que la fe no es la herramienta para recibir lo que yo quiero ahora. La fe es la fuerza, es la fortaleza, es la capacidad que nos ayuda a esperar la herencia incorruptible que recibiremos al final de nuestra carrera. Por eso Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, le decía: hey Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, escucha, por eso traigo este mensaje para tu vida, sino también a todos los que aman su venida. Alguien está al otro lado de la pantalla y puede decir: amén, pastor, yo amo la venida del Señor, yo espero la venida del Señor, yo anhelo que venga Cristo, porque esa es mi mayor meta en esta vida. En segundo lugar, todos los que se encuentran en Hebreos capítulo 11 terminaron la carrera y perseveraron hasta el fin. Todos los que están en Hebreos capítulo 11. Lo que te quiero decir con esto es que ninguno de ellos fracasó, ninguno de ellos se volvió atrás. Y no creas que tú no eres igual a ellos, porque ellos eran igual a ti. La Biblia habla de Elías y dice que era hombre semejante a pasiones, que tenía pasiones semejantes a las nuestras. Tú también puedes estar en esas mismas condiciones. Wow, pero no te preocupes, el que los guardó a ellos te va a guardar a ti, el que los sostuvo a ellos te va a sostener a ti y a mí, el que estuvo con ellos hoy está con nosotros. Dice la Biblia en Isaías: yo mismo con los postreros, yo mismo con los primeros, yo también con los postreros. El que estuvo con todos los héroes de la fe es el mismo que está sosteniendo esta iglesia, es el mismo que está guardando esta iglesia, es el mismo que está guiando, fortaleciendo y ayudando a esta iglesia. Así que tú y yo vamos a terminar la carrera con gozo. Vamos a poder decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he terminado mi carrera con gozo. En tercer lugar, el énfasis de este versículo no se basa en sentimientos o emociones pasajeras, sino en los hechos de la fe. Todo el capítulo 11 son hechos. Son hechos. Abel ofreció mejor ofrenda que Caín. Enoc fue traspuesto porque creyó en el Señor. La Biblia dice: Noé construyó un arca cuando nadie creía que iba a llover. Abraham quiso sacrificar a su hijo, fue a sacrificarlo porque creyó que Dios podía resucitarlo. Por la fe, Sara, aún en su vejez, dio un fruto de vida, tuvo un hijo. Todos los que aparecen aquí son hombres de fe que actuaron en fe, que se movieron en fe, que no se quedaron arrinconados o callados o apabullados con lo que tenían, sino que salieron y le demostraron al mundo de qué estaban hechos, cuál era el bagaje, cuál era el carácter que los cobijaba, cuál era el cuerpo que tenían. No es tu fuerza, no es tu capacidad, no son tus dones o talentos, no es tu idiosincrasia, no es tu intelecto humano, es el Dios que se metió en tu vida. Eres el templo del Espíritu Santo, eres la persona que llevas a Dios para donde vayas. En esa persona se metió Dios y es el Dios que tenemos, el que nos hace más que vencedores. Más que vencedores somos en Cristo Jesús.
Dice la palabra del Señor, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Nosotros somos el barro, somos lo débil, somos lo tentado, somos lo vulnerable. Pero hay algo que nos ha dado fuerza y es el tesoro que tenemos adentro. Somos los hijos de Dios. Y tenemos a Dios metido en el alma. En cuarto lugar, la fe es la característica esencial de la vida, en la vida de todo cristiano salvo. Dice Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Estamos firmes. Y esa palabra firmes significa estamos conscientes, estamos establecidos, estamos inamovibles, estamos constituidos en la gracia de Dios y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8, hablando de que el cristiano tiene que tener la fe como característica esencial de su vida. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En quinto lugar, la lista de los héroes de la fe no termina en Hebreos capítulo 11. Tú no puedes creer que el capítulo 11 de Hebreos termina allí y que el capítulo 12 como que pasa a otro tema. No, señores. Lo que se extiende, el tema de la fe se extiende hasta el capítulo 12 precisamente porque el capítulo 12 nos muestra el verdadero y más perfecto ejemplo de fe. Déjenme leerle los versículos 2 al 4 de este capítulo que dice, pues, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Vemos cómo entonces el mayor ejemplo de fe es Jesús. Jesús tampoco recibió su gloria en la tierra. Aquí fue vituperado, aquí fue azotado, aquí fue hecho un cordero e inmolado. Aquí fue matado, asesinado vilmente, cruelmente, la peor de las muertes. Fue molido por nuestros pecados, azotado con los máximos azotes de la época. Lo crucificaron, blasfemaron, se burlaron de él, lo trataron como quisieron. Pero murió y lo llevaron a la tumba. Y al tercer día nuestro Cristo resucitó, se levantó lleno de gloria, fue glorificado, ascendió al cielo, fue exaltado, fue coronado, fue puesto muy en alto y desde allí gobierna con control absoluto y total sobre todo. El que murió en deshonra, el que para muchos es una vergüenza del cristianismo, el que fue expuesto a vituperio en una cruz a ojos de todos los hombres, se exaltó a ojos de todos los ángeles y de todas las huestes espirituales para ser el Señor de señores y el Rey de reyes y heredar un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso yo insisto, la gloria está después de la vida. La gloria va más allá de la muerte. Así que, hermanos, el versículo 1 nos dice el escritor que la fe hace real nuestra herencia. Y en el versículo 2 nos dice que la fe caracteriza a todos nuestros héroes y que nos debe caracterizar a nosotros. Ahora pasemos al versículo 3. Allí nos dice que entendemos la existencia del universo por la palabra de Dios. Todo lo visible y lo tangible que existe en la actualidad y que rodea nuestro sistema de vida humana, de nuestro sistema biológico o nuestro ecosistema, todo esto fue hecho de lo invisible y lo aceptamos por la fe. Digo por la fe porque nadie estaba en el Génesis, nadie de nosotros estuvo en el principio viendo a Dios crear las cosas, ningún ser humano, ni Adán, ellos llegaron después. Pero por la fe creemos lo que dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Romanos 1:20 dice lo siguiente, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, permítame decirle cuál es la enseñanza práctica del versículo 3 de Hebreos capítulo 11. Básicamente, este versículo nos dice lo siguiente: lo mismo que tú estás haciendo con el pasado, y escúchame porque estoy en la recta final de este sermón, lo mismo que tú estás haciendo con el pasado, es decir, de aceptarlo y de creerlo por la fe, de entender que Dios en la nada se paró y le dio origen a todo lo que tenemos. Eso mismo es lo que Dios busca que tú hagas con el futuro. A ver si me entiende. Vamos a rebobinar acá. Lo que tú estás haciendo de creer que aunque tú no estuviste en el principio, Dios lo hizo todo, eso tienes que traerlo acá y creerlo para el futuro, aunque tú no estés viendo la gloria, aunque tú no estés viendo la nueva Jerusalén, aunque tú no te estés viendo en cuerpo glorioso y no estés viendo a Dios en toda su esencia y en toda su gloria, tú debes creer que así será. Así lo vas a ver. Así estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te mantienes en esa fe, te da vida. Esa fe te da ánimo. Claro, en la iglesia te señalan, te maltratan, te hacen a un lado, te menosprecian. En el mundo nos arrinconan cada día más. Y eso aplica en nuestra alma. Pero cuando tú crees lo que viene, cuando tú pones tu mira en lo que está por llegar, cuando tú sabes que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados y seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Cuando tú crees eso, nada te saca, nada te mueve, nada destruye tu camino hacia la gloria, nada es un obstáculo para no seguir obedeciendo. Simplemente sigues obedeciendo con la fe puesta en eso, sigues adorando porque tú sabes cuál es el Dios que tienes y en quién ha creído. Por eso este tema es maravilloso, una aventura de fe, porque aquí en nuestra comunidad cristiana, en nuestro pensamiento cristiano, debemos vivir por fe y para fe. La fe se convierte en nuestra vida cotidiana y en ese estilo de vida lo inesperado es la regla. Tú no sabes lo que viene. Tú no sabes con qué te sorprenderá Dios mañana. Seguro lo hará porque Él siempre tiene una sorpresa para sus hijos. Esto es una aventura, pero una aventura que debe vivirse en fe. Las aventuras traen ese movimiento de nuestra vida, de nuestras emociones, esa efervescencia. Las aventuras siempre dan esa dosis de sensacionalismo. Las aventuras nos desconfiguran. Las aventuras nos sacan de nuestro lugar. Nos animan. Las aventuras nos reconstruyen. Las aventuras nos alegran el alma. Las aventuras nos hacen ver la gloria de Dios descrita en su palabra y que se esconde detrás de cada dificultad que tenemos. Pero esta aventura debe ser vivida en fe y para fe, para que no se desvanezca. Vivir por fe me lleva a ser fiel a pesar de las circunstancias, me lleva a ser un verdadero adorador pese a lo bueno o pese a lo malo que suceda en mi vida. Me lleva a mantenerme en fidelidad, creyendo en lo prometido para lo eterno. Yo no te estoy hablando de hoy, yo no te estoy hablando del presente, te estoy hablando de lo que viene. Sigue creyendo, sigue siendo fiel, sigue adorando, sigue viviéndolo, sigue obedeciendo, porque lo que viene es mejor, es lo mejor de esta aventura de fe. Lo mejor siempre está por venir. Si Dios no quiere, te llegas a enfermar de coronavirus, síguelo adorando. Y si llegas a morir por coronavirus, no es falta de fe. Al contrario, cree que el Dios que te ama te quiere con Él y por eso te saca de esta tierra. Pero sigue creyendo, sigue creyendo. La fe ve lo que nadie más ve, cree lo que nadie más cree y te mantiene firme en lo que otro no podría estar firme. La paz de Cristo con usted.